Título atractivo Anda y Kerem, lágrimas ocultas en el aeropuerto, secretos tras la cámara turca. Hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Si son como yo, que no pueden vivir sin un buen drama, un romance apasionado y esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta, entonces han llegado al lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de emociones a flor de piel, en esas despedidas que nos roban el aliento, en esos momentos que las cámaras intentan capturar, pero que a veces esconden mucho más de lo que vemos a simple vista. Vamos a desentrañar juntos esos instantes de pura intensidad, esos adioses que nos han marcado en las series turcas, y lo haremos con un enfoque muy especial en una pareja que ha conquistado nuestros corazones, Hande y Kerem. Y no se preocupen, porque además de ellos, vamos a explorar otras producciones que también nos han regalado momentos inolvidables en el aeropuerto, esos puntos de inflexión donde el amor, la tristeza y la esperanza se entrelazan de una manera única. Y como siempre, si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse a mi canal, a activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y a dejarnos un comentario al final, contándonos cuál es su despedida más épica de las novelas turcas. Así que preparen sus pañuelos, porque hoy vamos a sentir cada emoción al máximo. Vamos a empezar, como les había prometido, con una pareja que ha dejado huella en el corazón de muchos de nosotros, Hande y Kerem, y más específicamente con su serie Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocimos en muchos países. Esta no es una simple comedia romántica, es una historia que ha sabido mezclar momentos divertidos con otros de una carga emocional muy fuerte. Los protagonistas, Eda, interpretada por la talentosa Hande Erçel, y Serkan, a quien da vida el carismático Kerem Bürsin, nos regalaron una química en pantalla que traspasó la televisión. Pero lo que nos interesa hoy es uno de los momentos más recordados, esa despedida en el aeropuerto, una escena que parecía una simple partida, pero que en realidad escondía un mar de emociones. Sen Kalkapm es una serie que se mueve entre la comedia y el drama, con toques de romance y ambición. Vemos a Eda, una chica joven y soñadora, obligada a fingir un compromiso con Serkan, un arquitecto exitoso y un poco arrogante, pero que en el fondo tiene un gran corazón. Esta relación fingida se convierte poco a poco en algo real, algo que ninguno de los dos esperaba. El aeropuerto se convierte en un escenario recurrente en su historia. Las despedidas y los reencuentros en este lugar son puntos clave en su relación. La escena que elegimos, la que nos dejó a todos con el corazón encogido, es esa en la que Eda tiene que irse lejos, dejando atrás no solo su trabajo sino también a Serkan. Y aquí es donde la cámara no nos muestra todo. Vemos el dolor en sus ojos, la tristeza en sus gestos, pero detrás de esos personajes, sabemos que Hande y Kerem también compartían una conexión muy especial fuera de la pantalla. ¿Estarían sintiendo realmente la despedida como Eda y Serkan? Esta duda, esta mezcla de ficción y realidad, es lo que hace a esta escena tan memorable. La serie, más allá de la historia de amor, nos muestra la importancia de la comunicación, de los sueños y de las segundas oportunidades. Y la escena del aeropuerto es una metáfora perfecta de esos momentos en la vida en que tenemos que tomar decisiones difíciles, decisiones que pueden cambiar nuestro destino. Se ha dicho mucho sobre las lágrimas de Hande y Kerem en ese momento. Algunos aseguran que eran lágrimas auténticas, producto de la gran conexión entre ambos actores. Es esta mezcla de realidad y ficción lo que realmente hace que esta escena sea tan impactante y por lo que la hemos traído hoy a este vídeo. Ahora, para seguir explorando esos momentos intensos en aeropuertos, vamos a hablar de otra joya de la televisión turca, Kara Sevda o Amor Eterno, una telenovela que nos sumerge en un torbellino de sentimientos encontrados, un drama que te dejará sin aliento. Esta historia, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos presenta una historia de amor prohibido, un amor que lucha contra viento y marea, un amor que tiene que enfrentar la adversidad. El aeropuerto, en este caso, se convierte en un símbolo de separación, de esos caminos que se bifurcan, de esos destinos que se alejan. En Kara Sevda, la trama nos cuenta el romance entre Kemal, un ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de alta sociedad. Su amor desde el principio está destinado a ser difícil, ya que la diferencia de clases y las intrigas familiares se interponen en su camino. La serie está cargada de drama, suspenso y un romance que te hace suspirar y sufrir al mismo tiempo. Pero la escena del aeropuerto que hoy vamos a analizar es aquella donde la pareja, después de un reencuentro fugaz, se ve obligada a despedirse, una despedida que parece ser para siempre.
La cámara capta las miradas intensas, las lágrimas silenciosas, el dolor en el rostro de los protagonistas. Y al igual que con Hande y Kerem, sentimos que esta escena esconde mucho más de lo que se ve en la pantalla. Los personajes, al estar tan inmersos en su papel, nos transmiten esa angustia, esa sensación de pérdida, esa imposibilidad de estar juntos. Kara Sevda no es una simple historia de amor, es una reflexión sobre las diferencias sociales, la lucha por la justicia y las consecuencias de las decisiones que tomamos. El aeropuerto se convierte en un símbolo de esas barreras que impiden que el amor triunfe, esas circunstancias que nos obligan a separarnos de quienes amamos. Además, la serie cuenta con una fotografía impresionante y una banda sonora que complementa perfectamente las emociones de cada escena. Las actuaciones de Burak y Neslihan son sobresalientes, logrando una química en pantalla que te hace creer en la intensidad de su amor. Si no han tenido la oportunidad de ver esta serie, los invito a hacerlo, preparen sus pañuelos, porque les aseguro que van a sentir cada emoción al máximo. Y recuerden la escena del aeropuerto, esas lágrimas que no fueron solo de los personajes, sino que traspasaron la pantalla, y que nos hicieron reflexionar sobre lo que significa amar y perder. Ahora, cambiemos un poco de ritmo, aunque sin dejar de lado la intensidad emocional, y hablemos de Erkencikus, o Pájaro Soñador, una serie que, si bien es más ligera en comparación con Kara Sevda, también nos regaló momentos conmovedores en el aeropuerto. Protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y aventurera, y Can, un fotógrafo independiente y carismático. La química entre ellos es innegable y sus aventuras nos hicieron reír, suspirar y sufrir al mismo tiempo. Erkencikus es una comedia romántica con toques de aventura, una serie que nos muestra la importancia de seguir nuestros sueños, de tomar riesgos y de creer en el amor. El aeropuerto en este caso se convierte en un punto de partida, de nuevos comienzos, pero también de despedidas agridulces. La escena que vamos a analizar es aquella en la que Can tiene que irse lejos, dejando atrás a Sanem, una despedida que para ellos representa un gran reto en su relación. La cámara nos muestra la tristeza en los ojos de Sanem, la preocupación en el rostro de Can. Vemos cómo se abrazan, cómo se prometen volver a encontrarse, pero al mismo tiempo sentimos la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. La escena, aunque tiene momentos de humor, está cargada de emoción, de ese sentimiento de que algo se está terminando, o al menos cambiando. La serie, más allá del romance entre Sanem y Can, nos habla de la importancia de la familia, de la amistad y de la lucha por nuestros sueños. Es una historia que nos invita a ser auténticos, a vivir el presente y a no tener miedo de arriesgar. Y la escena del aeropuerto es una metáfora de esos momentos en la vida en que tenemos que tomar decisiones difíciles, pero que a la larga nos llevan a crecer y a evolucionar. Demet y Can, al igual que Hande y Kerem y Burak y Neslihan, lograron una conexión especial que se notó en la pantalla. Sus actuaciones fueron naturales y llenas de vida, logrando que los personajes traspasaran la pantalla y conectaran con el público. Erkencikus fue un fenómeno televisivo, una serie que nos hizo soñar, reír y enamorarnos, y que nos recuerda que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos, incluso en medio de las situaciones más inesperadas. Y recuerden siempre que incluso en los aeropuertos, esos lugares de partidas y llegadas, también se viven grandes historias. Y ahora, para cerrar este recorrido por los aeropuertos más dramáticos de las series turcas, vamos a hablar de una producción que también nos ha robado el corazón, Kiral Kask, o Amor en Alquiler, una serie que, a pesar de ser una comedia romántica, también tuvo sus momentos de angustia y despedidas desgarradoras. Protagonizada por Elçin y Arduk, esta historia nos cuenta el romance entre Defne, una camarera que acepta un trato para fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y un poco arrogante. La trama, que empieza con un simple contrato, se convierte en una historia de amor llena de risas, lágrimas y giros inesperados. El aeropuerto, una vez más, se convierte en un escenario importante, un punto de partida y de despedida, un lugar donde los personajes se enfrentan a sus miedos y a sus sentimientos más profundos. En este caso vamos a analizar la escena en la que Defne, después de una serie de malentendidos, decide irse lejos, dejando atrás no solo su trabajo, sino también a Ömer. La cámara capta la desesperación de Ömer, la tristeza de Defne. Vemos cómo intentan despedirse con una sonrisa, pero al mismo tiempo, sentimos el dolor de la separación, la incertidumbre del futuro. La escena, a pesar de ser más contenida que otras, está llena de emoción, de esa sensación de que algo se rompe, de que las cosas ya no serán iguales.
La serie, además de ser una comedia romántica, nos habla de la importancia de la honestidad, de la comunicación y de la valentía de luchar por el amor. Daphne y Homer nos enseñan que las relaciones no son fáciles, que a veces hay que superar obstáculos y malentendidos para poder estar juntos. Y la escena del aeropuerto es una metáfora de esos momentos en la vida en que tenemos que tomar decisiones difíciles, decisiones que pueden cambiar nuestro destino, pero que también nos permiten crecer y evolucionar. El cine y Bart tuvieron una química increíble en pantalla, logrando que la historia fuera creíble y conmovedora. Kiral Kask es una serie que nos hizo reír a carcajadas, suspirar de amor y también nos hizo llorar de tristeza. Y la escena del aeropuerto nos recuerda que incluso en los lugares más concurridos, podemos vivir momentos muy íntimos y emocionales. Así que si no han visto esta serie, los invito a que la incluyan en su lista, prepárense para enamorarse de Daphne y Homer, y para emocionarse con sus despedidas y reencuentros. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje emocional por los aeropuertos más dramáticos de las series turcas. Hemos visto cómo estos lugares, que suelen ser sinónimo de partidas y llegadas, se convierten en escenarios de despedidas desgarradoras, de momentos de intensa emoción y de reflexiones profundas. Hemos explorado las historias de amor de Hande y Kerem en Senkalkapm, el drama de Karasevda, la comedia romántica de Erkencikus y las despedidas de Kiral Kask, y hemos visto cómo las lágrimas, las miradas y los gestos de los actores lograron traspasar la pantalla y conectar con nosotros de una manera única. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo y que se hayan sentido identificados con alguna de estas historias. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final de este vídeo, por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir explorando juntos el maravilloso mundo de las series turcas. Y ahora los invito a que me dejen un comentario contándome cuál fue la despedida que más los conmovió, qué serie les gustaría que analizáramos en el próximo vídeo, o simplemente dejar un saludo. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas, y por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura televisiva. Hasta la próxima, y que sus corazones sigan latiendo al ritmo de las telenovelas turcas.